Bien, Dios le bendiga una vez más, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por empezar este nuevo curso, ¿sí? Vamos a empezar este nuevo curso de matrimonio, de familia. El curso se llama así, Aprendiendo a amar a mi cónyuge. Aprendiendo a amar a mi cónyuge, aprendiendo a amar a mi esposa, al esposo, y también, ¿por qué no?, a mi conviviente, a mi pareja. No podemos, no debemos, sino podemos discriminar a nadie, ¿sí? No podemos discriminar a nadie, si están o no casados. La idea es que algún día se casen o entiendan qué es esto de esta institución que Dios creó, el matrimonio, el pacto matrimonial. ¿Ok? Entonces, a manera de introducción del curso, en la vida nosotros aprendemos, podemos aprender muchas veces correctamente, podemos aprender éticamente, aprender muchas cosas en la vida. Y nuestros primeros maestros son nuestros padres, nuestros abuelos, amigos, pero también pasa que podemos aprender equivocadamente, erróneamente, aprender mal a veces también de nuestros propios padres, a veces de nuestros abuelos. Y a veces quizás, digo quizás, siempre uso esta palabra quizás, por no juzgar a nadie, hemos aprendido, pero hemos aprendido mal. Y a veces no nos vamos a dar cuenta y vamos a querer repetir los mismos errores, sinceramente, sin darnos cuenta. Estaremos repitiendo, repito, sinceramente, esos mismos errores de nuestros antepasados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque si hemos aprendido mal, y a veces no nos vamos a dar cuenta, repito, vamos a repetir. Entonces, y hay gente que sinceramente dice, pero yo creo que es así. Ejemplo, yo creo que el hombre debe ser el que mande en la casa. Yo creo que el hombre debe ser el que ordene, el que mande, y que la esposa le tiene que atender, y porque el hombre es el que trabaja, porque el hombre es el que paga, trae el dinero a la casa, y la mujer no hace nada, y la mujer está en la casa, y la mujer debe de atender al hombre, y el hombre debe ser servido en su casa. Sinceramente cree así, sinceramente está equivocado, ¿no? Ahora, ¿por qué piensa así? ¿Por qué él es así y no es capaz de mover un dedo en casa? Porque aprendió así, porque así vio a sus padres, porque su mamá fue sumisa 100%, y bueno, pues no, nunca aprendió, y él repite esta palabra, sinceramente está equivocado. Entonces, los cónyuges, los que ya estamos casados, esto lo ideal que uno aprenda antes de casarse o cuando está iniciando el matrimonio. Sería lo ideal aprender un curso como estos, ¿sí? Pero si no se nos dio en el tiempo antes, los cónyuges deben tener la capacidad de reaprender. ¿Qué significa reaprender? Reaprender significa borrar lo que aprendí antes, borrar lo mal que aprendí, y volver a aprender. No sé si me escucha bien, me dicen que se escucha bajo mi volumen. Me confirman, por favor, si se me escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Okay. Sí, está bien el volumen. Ok. De repente por ahí la que no me escuche súbele un poquito quizás, de repente por ahí la falla. Entonces, ¿y qué está pasando? Muchos matrimonios fracasan porque justamente su aprendizaje con respecto a cómo deben amarse no ha sido la correcta. No han tenido la necesaria capacitación para corregir algunos errores que siguen repitiendo de sus padres. ¿Por qué? Porque a veces somos una cadena, hermanos. A veces somos una cadena que repetimos y repetimos los mismos errores que nuestros padres o nuestras madres cometieron, y somos una cadena, somos como un ciclo ahí que estamos repitiendo, y eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque las mujeres no son las mismas de hace 40, 50 años, ¿no? Las mujeres han cambiado, la cultura ha cambiado, los hombres tampoco son los mismos de hace 40, 50 años. Los hombres tienen que entender que el mundo ha cambiado. Entonces, quizás, digo yo, no han tenido la necesaria capacitación para corregir algunos errores que siguen repitiendo de sus padres. Es por eso, digo yo, nació este curso. Es necesario aprender del que nos puede enseñar de cómo debe ser la vida de casados, del que nos puede enseñar, del que instituyó el matrimonio, del que tuvo la idea esto de juntar a un hombre y una mujer
en esa comunión, en ese pacto, en esa unión mística, cuando se junta un hombre y una mujer, porque muchos han dicho, esto de estar juntos no es de humanos, esto no es normal. No es normal que vivas con alguien que no te entiende, no es normal que vivas con alguien que no piensa igual que tú. ¿Cómo es posible que vivas con alguien que no piensa igual que tú? No, eso no es de personas normales, dicen algunos. Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, o cualquier persona que anhela ser mejor, tienen que entender lo que dice Romanos capítulo 12, ¿no? En la versión, traducción lenguaje actual nos dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo? Peleándose, separándose, divorciándose de una o de otra forma. Pablo dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Me gusta esta versión lenguaje actual. Pablo dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué está diciendo Pablo? Cambien de manera de ser y de manera de pensar. Ya no vivan como vive todo el mundo. Entonces, en el presente libro o curso, Aprendiendo a amar a tu cónyuge o a tu conviviente, no queremos discriminar a nadie, está basado en los principios que las escrituras nos enseñan, y especialmente casi todo el libro, o es más, cada capítulo, los 12 capítulos que contiene este curso, que lo voy desarrollando semana a semana con ustedes, está basado en la mejor carta que ha sido escrita en todos los tiempos, Primera de Corintios 13. Cada versículo, en algunos casos 2 versículos, será un principio o será un tema o será un capítulo que lo desglosaremos. Hoy día comenzamos con el primer capítulo en base al primer versículo de Corintios 13, que nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, en base a este primer versículo, hablar, ¿sí? Hablar, he puesto este título o este capítulo, aprendiendo a comunicarse, aprendiendo a comunicarse. Aprendo a amar cuando aprendo a comunicarme con mi cónyuge. Si yo no aprendo a comunicarme con mi cónyuge, no voy a aprender a amarlo. Antes de hablar del tema, será importante hacernos preguntas, quizás. Los que ya estamos casados algunos años o los que de repente ya tienen casado muchos años. Es importante hacernos preguntas es importante esta pregunta, ¿no? Si sabemos o no sabemos mucho del tema, para que podamos aprender juntos y comunicarnos bien. Y estas preguntas son las siguientes. He aprendido, hágase la pregunta a usted mismo, ¿no? He aprendido a comunicarme con mi esposa, con mi esposo, a lo largo de los años que vivo con ella, o nunca aprendí a comunicarme. Siempre cortaba la comunicación, siempre se rompía la comunicación por enojo, por resentimiento, por malos entendidos y la famosa ley del hielo. Y se cortaba la comunicación. ¿He aprendido o no he aprendido? Es importante hacernos esa pregunta. Quizás no hemos aprendido. Quizás necesitamos aprender a comunicarnos. ¿Cómo era mi comunicación con él o ella? Es importante recordar esto. Cuando éramos amigos, cuando éramos enamorados, cuando éramos novios, en esa etapa creo que todo fluía, la comunicación, hablábamos. Bueno, yo todavía he hablado con teléfono fijo, eso del auricular todavía, hace 16 años, 16, 17 años, pero hoy por hoy las comunicaciones han avanzado tanto, pero igual, ¿cómo era la comunicación? Hablábamos muchas horas. Hablábamos mucho tiempo, ya hasta dolía el cartílago de la oreja tanto hablar. Pero ¿y ahora por qué no hay tanta comunicación? ¿Debido a qué? Y la convivencia tiene que ver mucho, las diferencias tienen que ver mucho. Entonces es importante hacernos esa pregunta. Otra pregunta, ¿he aprendido a hablar con mi esposa? ¿He aprendido a callar cuando debo de callar? ¿He aprendido a hablar cuando debo de hablar? Porque parte de la comunicación en algunas ocasiones también es callarse. También es bueno estar en silencio por un tiempo, estar en silencio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces la comunicación, dicen los especialistas, es la base de las relaciones humanas. ¿Cómo un ser humano se relaciona con otro ser humano? Hablando,
comunicándose. De esa manera se relaciona, es la base de las relaciones humanas. ¿Cómo me relaciono? Hablando. Porque solo los humanos, en este caso, tienen la capacidad de hablar y de pensar. Alguien pueda que me diga, hermano, pero los loros también hablan. No, los loros repiten nada más, pero no hablan y no piensan, tendrán instinto que es diferente, ¿no? La comunicación es la base también de la intimidad en la relación de pareja. Intimidad. Las mujeres necesitan comunicarse. Si no lo hacen, no habrá amistad, no habrá intimidad. Muchos hombres, hago este comentario, dotados con grandes habilidades para dar conferencias. Muchos hombres que tienen una oratoria admirable cuando hablan, tienen palabras rebuscadas, tienen palabras técnicas, tienen palabras precisas, oportunas, pertinentes, adecuadas. Muchos hombres hacen que las ovaciones después que dan un tremendo discurso. Son hombres con gran oratoria. Algunos han nacido así, con esa oratoria, otros desarrollan esa oratoria, hacen que las multitudes se queden maravilladas cuando hablan en sus conferencias. Pero muchos de ellos también no tienen la capacidad de comunicarse con su cónyuge. Y la pregunta es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve saber comunicarse con todo el mundo? ¿De qué sirve que dé una gran conferencia si no soy capaz de comunicarme con la persona más importante de mi vida, que es mi cónyuge? ¿De qué sirve que yo hable con mis amigos? ¿Qué sirve de que yo me relacione bien en mi trabajo con mis compañeros, con mis compañeras, y digan, fulano de tal, sabe hablar, sabe comunicarse, sabe expresarse? Es más, le dan palabras en el trabajo y él habla. Y la pregunta es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que uno sepa hablar muy bien afuera y en casa no sepamos comunicarnos con nuestra esposa? O que nuestra esposa no nos quiera ni hablar porque está resentida, o porque le hemos hablado muy fuerte, o porque, qué sé yo, hace días que no nos hablamos. Entonces, nuevamente digo, ¿de qué sirve saber predicar en nuestro contexto? ¿De qué sirve saber enseñar? ¿De qué sirve comunicar el mensaje de Dios? ¿De qué sirve? Como dice 1 Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, he sido bautizado con el Espíritu Santo, hablo lenguas, tengo fuego. ¿De qué sirve hablar lenguas angélicas? Oh, cuando tú hablas como un ángel, te dicen, oh, qué bonito. ¿De qué sirve, dice el apóstol Pablo, si no tengo amor? Si no soy capaz de comunicarme y de hablar con la persona más importante en mi vida, humana, terrenal, que es mi cónyuge. Bueno, la pregunta, ¿de qué sirve? Esto sea una pregunta reflexiva, analítica para nosotros, ¿no? ¿De qué sirve también, hermanas, de que ustedes tengan tantas amigas, y las mujeres son muy amigueras, y que se comuniquen con sus amigas, hablen horas con sus amigas, horas, literalmente horas, hablen con sus amigas, y no hables con tu esposo? ¿Y de qué sirve que tu amiga te diga, ay, mi amiga, qué lindo que habla, yo con ella me displayo, con ella tengo mucha confianza, le cuento mis cosas, le cuento mis problemas? ¿De qué sirve que tú escuches a todo el mundo que hables con tus amigas y no eres capaz de hablar con tu esposo? Porque la comunicación es la base de las relaciones humanas. Muchos han aprendido a hablar con todos, pero no muchos hemos aprendido a hablar y comunicarnos con el amor de nuestras vidas. Mi esposa, mi esposo, mi cónyuge, mi pareja. Entonces, número uno, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo me debo comunicar con mi esposa, con mi cónyuge? ¿Sí? Al final, anota tu pregunta, al final vamos a dar tiempo para preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo debo comunicarme? La forma como debo de expresarme con mi cónyuge debe ser lo más claro posible. Tenemos que hablar claro. Mujeres, los hombres no entendemos muchas veces lo que ustedes entienden. El clásico ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo dice la esposa, le dice el esposo, mira la olla, mira la olla. Nosotros entendemos literalmente, mira la olla, nosotros volteamos y miramos la olla. Pero eso no quieren decir ustedes. Ustedes quieren decir, mira la olla, ve si no se está quemando las papas, el arroz o el guiso, ¿sí? Apaga la cocina si ya cocinó, prueba la sal. Eso es todo lo que ustedes quieren decir. Pero nosotros los hombres no entendemos eso. Mira la olla, ya está. Pero
Ustedes no están comunicando eso, ustedes están comunicando muchas cosas. Y como nuestro cerebro, como dicen muchos especialistas, es medio cerebro, nos tienen que decir las cosas claras. Mi esposa a veces me dice, baja la ropa. ¿Sí? Entonces yo lo bajo la ropa del cordel y lo bajé, lo dejo en la cama. Pero baja la ropa significa dobla la ropa, guarda los ganchos, no dejes nada encima de la cama, eso. Entonces hay detalles y es más también, los hombres también a veces decimos, te espero en el cuarto. ¿Te espero en el cuarto para qué? Para orar, para leer la Biblia. Te espero en el cuarto porque vamos a conversar. Y tenemos que ser claros cuando hablamos. ¿Cómo debo comunicarme de manera clara? Porque de ahí vienen los problemas y es ahí donde si no aprendemos a comunicarnos, no vamos a aprender a amar. Debe ser con libertad, con confianza, con sinceridad con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque es la persona con quien más claro tengo que ser. No debo esconder lo que siento. Tengo que ser sincero. Porque puedo correr el peligro de ocultarle cosas. Y eso a la larga, si yo digo, no, mi esposo no me entiende, mi cónyuge no me entiende, mi pareja no me entiende, mejor no le digo nada, mejor me callo. Y es un problema que a veces los hombres cometemos y las mujeres también. Mejor me callo, mejor no le digo nada. Eso a la larga puede traer consecuencias desastrosas para mi matrimonio. Porque si cortamos la comunicación sincera y clara con mi cónyuge, estoy dejando la posibilidad de que me comunique íntimamente con otra persona que no sea mi cónyuge, sea hombre o sea mujer, sea el esposo o sea la esposa. Y eso es peligroso para mi relación. Porque el día que yo corto la comunicación sincera, abierta, transparente, con libertad con mi cónyuge, es el día que por ahí se aparece una amiga o un amigo, en el caso de las mujeres, donde yo comienzo a contarle mis cosas. Y eso es peligroso. Eso diríamos en inglés, es danger, peligro, 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 peligro. Debemos tener cuidado con eso. Mi mejor amiga, mi mejor amigo debe ser mi cónyuge, quien guarde mis secretos, quien guarde mis cosas más íntimas, debe ser mi cónyuge. ¿Ok? Entonces, número uno, en esta parte, ¿cómo debo comunicarme? Debo saber escuchar. ¿Sí? Debo saber escuchar. Santiago 1:9 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Toda mujer también, ¿no? Tardo para hablar y tardo para airarse. El saber escuchar es un principio de toda buena comunicación. Oír, escuchar. Algunos dicen que oír es más atento que escuchar simplemente. Ahora, ¿cómo tenemos a oír y escuchar? De una manera pasiva, tranquila. Los hombres a veces somos desesperados, las mujeres también. De una manera reflexiva, reflexionando, de una manera analítica, analizando. Y sobre todo, tenemos que saber escuchar con paciencia. Para comunicarnos bien, tenemos que escuchar con paciencia. A veces, ni bien nos están diciendo algo, rápido respondemos. No debemos ser rápidos para responder. Tenemos que escuchar. Para que haya una buena comunicación, primero escuchamos, no interrumpamos. ¿Cuándo se debe responder? Cuando nos pidan una respuesta, no antes, porque si no, cortamos la comunicación, la hilación de lo que se está hablando, y así nuestro cónyuge no termina de decir lo que quería decir. Le cortamos, y verdad, ¿en qué me quedé? Me cortaste. Entonces, ¿cómo debo de comunicarme? En primer lugar, tengo que saber escuchar. ¿Ok? En segundo lugar, tengo que saber responder a la hora de hablar, a la hora de comunicar. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira. En la versión antigua dice, aplaca la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta, la respuesta blanda. Qué difícil se hace a veces cuando la discusión o la conversación está acalorada. Qué difícil se hace los que somos temperamentales, sanguíneos, coléricos. Nos es difícil responder o hablar así como dice Proverbios 15:1, de una manera blanda, de una manera tranquila, de una manera en paz. Debemos ser proactivos a la hora de conversar. ¿Qué significa ser proactivos? Anteponernos, ser precavidos, ¿sí? En la forma como se esté hablando. O sea, yo mismo tengo que ser proactivo conmigo mismo. Si me están diciendo algo que no me gusta o si me están diciendo algo que ha pasado, yo tengo que anteponerme en que no tengo que responder mal, en que no tengo que enojarme. Yo tengo que ser proactivo, creo yo, en este caso, conmigo mismo. O el otro caso, la persona que siempre se enoja rápido, ¿no?
¿Por qué precavido? Repito, ¿por qué proactivo? Para que no se produzca una riña, para que no se produzca una pelea, una discusión. Y como ser pensante que somos, debemos prever una situación así. Mi esposa, por ejemplo, a veces cuando, nuestros primeros años sobre todo, cuando discutíamos, cuando no nos... Y ella se veía que yo me enojaba y que yo me airaba, mi esposa me decía, mejor ahorita no hay que hablar. Mejor ahorita no, después hablamos. ¿Sí? Cuando nos calmemos, cuando estemos más tranquilos, ahí hablamos. Eso es ser proactivo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me estoy anteponiendo a una pelea que no debe de haber en una pareja, ¿no? Eso se puede aprender. Uno dice, no, pero ¿por qué uno es así? Porque uno vio a los papás cómo discutían. Entonces tengo que cambiar, y eso es como a veces como automático en nosotros, los que nuestros padres han sido así. Entonces, para dar respuestas suaves, blandas, debemos practicar, debemos aprender. Vivimos en una cultura de violencia, una cultura violenta, una cultura de pelea, una cultura de morbo. Graban cómo están peleando todavía. No lo ayudan, sino que lo graban cómo están peleando. Y vivimos en una cultura que si te topas al toque reaccionamos. Así nuestra cultura es una cultura violenta. Y se piensa que hablar suave, en algunos casos, es sinónimo de debilidad. El que habla fuerte, dice nuestra cultura, tiene carácter fuerte, pero no es así, claro está. La persona que no sabe dominarse a sí mismo no podrá llevar una comunicación saludable con su cónyuge. Ejemplo de respuestas suaves. Proverbios 15:1. Aprendamos a decir, sí, mi amor, ya, mi amor, o ya corazón, no sé cómo usted le pueda decir ya en su intimidad a su pareja, ya gordo, ya flaco, ya rorro, no sé, ya cholo, ya chola, no sé. Bueno, no le diga gorda a las mujeres que no les gusta. No sé si a alguna le gusta que le hagan gorda, pero por lo general a la mujer no le gusta que le hagan gorda, así lo estén, ¿no? Si es flaca y no le gusta que le hagan gorda, peor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en nuestras respuestas. Número 3, ¿cómo debo comunicarme? Dando tiempo, ¿sí? Dando tiempo, pasando tiempo. Debo de hablar a tiempo y con tiempo. Eclesiastés 3:7, el famoso Eclesiastés 3, de los tiempos que habla, ahí también nos dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Nos dice Proverbios 3:7, tiempo de callar y tiempo de hablar. El día tiene 24 horas, eso lo sabemos, ¿no? La forma como administremos el tiempo se podrá disfrutar de los momentos que se conversa con la esposa. Siempre digo, recuerden cómo éramos cuando éramos enamorados, novios, amigos, hablábamos, creo que lo acabábamos en el limitado. Entonces, ahora que se está juntos más tiempo, debemos de aprovechar el tiempo para hablar, ¿sí? Recordemos ese tiempo. Que la convivencia, las responsabilidades laborales, ministeriales, dentro del matrimonio, no apague el tiempo de hablar con tu pareja, ¿sí? No apague. Entonces, número 3, saquemos tiempo para hablar. Saquemos tiempo para hablar. Como siempre les he compartido en algunas ocasiones, con mi esposa, a veces en el día no hay tiempo para hablar cosas de los dos. Hablamos muchas otras cosas, de la casa, del hijo, del trabajo, etcétera, pero ese es otro tema. El tema aquí es hablar de nosotros, cómo estás, cómo te sientes, me gustas, te amo, te traje un detalle, eh, quiero estar más cerca de ti, qué sé yo, hablar de la pareja en sí, ¿ok? Entonces, seguimos. Obviamente, ¿cómo debe hablar? Comuníquese con respeto, ¿sí? ¿Qué significa comunicarse con respeto? Trate a su cónyuge como una persona adulta, no lo trate como un niño. Los hombres dicen que somos niños grandes. Se dice que los hombres somos niños en el cuerpo de un adulto, ¿no? ¿Por qué nos ensuciamos a la hora de comer? La esposa a veces nos trata como niños, pero a la hora de comunicarse es importante respetar la opinión del otro. A veces no estamos de acuerdo con la opinión, no estamos de acuerdo con la decisión que piensa mi pareja, pero es importante respetar su opinión. Respete su punto de vista de lo que dice o hace. No hay que menospreciar el trabajo que él o ella hace. A veces el hombre machista dice, no, pero tú estás en la casa, tú no trabajas, yo trabajo. Si ese hombre que piensa así lo dejan, no sé, un día, 2 días a que cuide a los hijos, a que limpie la casa, se va a dar cuenta el tremendo trabajo que es la casa. Entonces hay que respetarnos a la hora de comunicarnos. No hay que gritar, no hay que insultar, no hay que discriminar, no hay que atropellar.
porque es hombre o porque es mujer, ¿no? Hoy estamos en el boom de los derechos de las mujeres, y no es porque sea mujer, me tienes que todo a favoritismo para mí. No, sabemos que somos iguales ante los ojos de Dios. O porque él trae el dinero, tiene más derecho. Entonces, y porque yo traigo el dinero, yo puedo alzar la voz, puedo gritar. No, no es así tampoco, ¿no? Entonces, eso fue el número 1. El número 2, bueno, los esposos hablan de muchos temas, ¿no? Y he considerado unos 4 puntos acá. A veces, cuando hay confianza en nuestra pareja o él o ella se va a comunicar con claridad, con transparencia, sin miedo a ser juzgado ni criticado, ¿sí? Cuando hay confianza, cuando hay respeto, cuando no hay malos pensamientos. Entonces los hombres por lo general los hombres, valgan excepciones del caso, siempre hay excepciones, pero por lo general los hombres hablan de sexualidad, ¿sí? Los hombres hablan de sexualidad. Dicen los especialistas, los sexólogos, que el hombre al día, repito, siempre hay excepciones, al día piensa y habla 50 veces del tema del sexo, ¿no? Obviamente hay hombres que no andan pensando en eso, ¿no? Si lo habla, como digo acá, mujeres, no den el espacio para que el hombre les hable del tema que ellos quieren hablar, no lo juzguen, no lo critiquen, dejen de expresarse con usted. Si no habla de estos temas con usted, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con quién va a tener la libertad de hablarlo? Una hermana le decía a su pastor, le decía, pastor, yo quiero que hable con mi esposo, porque mi esposo creo que es un enfermo sexual. Mi esposo creo que es un violador en potencia, porque llega a la casa, no ve a los hijos y lo primero que se avalancha sobre mí a tocarme, a decirme cosas, temas sexuales, ¿no? Y mi esposo es un enfermo. Y el pastor le decía, no, hermana, su esposo es hombre. Y los hombres piensan, bueno, el hombre tenía 30 años, estaba en toda una vida sexual activa potencialmente, ¿no? Entonces, mujeres, no sé, si el hombre quiere hablar del tema, obviamente con respeto, siempre esos principios, pero no lo traten de enfermo, no lo traten de violador, no lo traten, no sé, de depravado sexual. Si él quiere hablar del tema con usted, hable del tema con usted. Obviamente y si hay dudas, hay preguntas, bueno, y ese es un tema que se puede también tratar o conversar. Las mujeres van a hablar de sus sentimientos, ¿sí? De lo que sienten, de lo que les emociona, de las cosas románticas, o en este caso, hombres, dejen que su esposa les hable de sus sentimientos, de cómo ella se siente, ¿no? De cómo ella expresa esa parte. No lo vean como algo ridículo, cursi. Hay hombres que dicen, no sé, hay mujeres que le van a decir a su esposo, siento que ya no me amas. Y el esposo va a decir, pero ¿por qué no te amo si tú tienes todo acá en la casa? No te falta comida, no te falta ropa, tienes todo acá, yo pago todo acá. Porque el hombre va a pensar que por proveer va a sentir. Entonces, si mi esposa me dice, siento que no me amas, tengo que darle la seguridad que sí la amo, tengo que decirle que la amo, tengo que demostrarle que la amo. A lo que voy, que la comunicación debe ser así, con sinceridad, con confianza, con transparencia. Los hombres en algunos casos también son poco de hablar. Y como las mujeres por lo general son mucho de hablar, hay mujeres que se irritan porque sus esposos no hablan mucho, que son poco comunicativos. Mujeres, ustedes son sabias, pregunte a veces de forma detallada, con cucharitas, porque los hombres por lo general hablan en su trabajo y cuando llegan a casa se olvidan, cuando llegan a casa se le acabaron las palabras y no tiene mucho que hablar. En cambio la mujer no habló en el día con nadie y quiere conversar y hombres tenemos que también poner de nuestra parte allí y hablar qué nos pasó en el día. Las mujeres hablan de las necesidades de la casa. Hombres sepan escuchar a una mujer, ¿no? La mujer también, uno de los temas de las mujeres habla, mira, nos falta esto, nos falta el otro, falta comprarlo esto, y a veces la economía no da, y a veces la economía no ajusta a lo que se necesita. Pero igual escuchémoslo, no nos quejemos. Hay hombres que dicen, pero no tengo, no me alcanza, y con eso cortamos la comunicación. ¿Y qué quieres que haga si no? Y nos cruzamos de lazo. No me alcanza, ¿qué quieres que haga? Pero necesitamos. Hay que escuchar, y hay que escuchar, y hay que pedir ayuda y conversar. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Es la realidad, nos está faltando esto, lo que tú me estás diciendo. Pero ¿qué podemos hacer? Dime, dame ideas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra economía? La cosa es que no se corte la comunicación, la cosa es que no se corte esa ilación, el conversar siempre del tema, ¿no? Número tres, para entender un poquito más este tema,
de la comunicación. ¿Cómo aprendo a amar a mi cónyuge? Cuando me comunico bien, cuando hablo muy bien. Y todo creo que, bueno, esto de repente debió estar al inicio este punto 3. Porque si yo me comunico con Dios, vamos a poder comunicarnos mejor con mi cónyuge. ¿Por qué hay problemas en la comunicación? Muchas veces hay problemas de comunicación entre esposo y esposa, ya no se hablan porque él o ella se dejó de comunicar con Dios, rompió su comunicación con Dios, dejó de orar, dejó de buscar a Dios y por consecuencia acá la cosa no va a funcionar bien. Acá esposo y esposa no van a estar unidos porque se rompió esa comunicación. Cuando se rompe esa comunicación, esa vida de oración, esa vida espiritual entre esposo y esposa, la cosa va a estar difícil. Jeremías 29:12 nos dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me gusta en algunos casos la Reina Valera. La Reina Valera tiene ese lenguaje devocional, ese lenguaje espiritual, diría yo, como lo estamos leyendo ahorita, ¿no? Me buscaréis, me hallaréis. Lo que Dios le está hablando al profeta para Israel, está diciendo de que Dios está dispuesto siempre a escucharnos, Dios está dispuesto siempre a ser hallado. Y una base para aprender a amar a nuestro cónyuge no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y todo empieza, digo yo, todo empieza con la comunicación con Dios. Si corto mi comunicación con Dios, si dejo de orar, no va a ser fácil comunicarme con mi cónyuge. En este texto hay un principio, como les digo, Dios está dispuesto a escucharnos, a ser hallado. Esto es posible a través de la oración, a través de hablar con Dios. Concepto de oración, hablar con Dios y Dios nos habla a nosotros. Los matrimonios deben comunicarse con Dios como pareja, es decir, deben orar juntos. Si es tomado de la mano, todavía mucho mejor. A nosotros nos ha ayudado tanto muchas veces cuando no nos hemos entendido y nos damos cuenta por qué no nos entendemos, por qué discutimos. Era porque a veces 2, 3 días, 4 días no estábamos orando, no habíamos orado. Entonces, he ahí el problema. He ahí la causa del problema. He ahí el inicio del problema. Muchas parejas tienen problemas de comunicación porque dejaron su comunicación con Dios. Cuando dejamos nuestra comunicación con Dios, nos desligamos. ¿De dónde? De la fuente del amor. De la fuente que es Dios. ¿Ok? Entonces, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Y número 4, bueno, manera de conclusiones, para aprender a amar, debo aprender a comunicar. Para aprender a comunicarme, debo aprender a escuchar. Santiago 1:9. En mi comunicación con mi cónyuge, debo de responder con respuestas blandas, lo decía Proverbios 15:1. Número 3, debo de separar un tiempo para hablar con mi cónyuge y con respeto, sabiendo que es un adulto, no un niño, no una niña. Debemos de hablar de todo con nuestra pareja. No tengamos miedo, no juzguemos, no critiquemos, primero escuchemos. No te olvides que sigue siendo tu amiga, sigue siendo tu amigo de toda la vida. No dejes tu comunicación con Dios, que es la fuente de donde aprendemos a amar. De nada sirve quedarse callado por mucho tiempo, de nada sirve hablar sin propósito. Y último consejo, último punto aquí, desarrolle su propio lenguaje de pareja. Desarrolle su propio lenguaje de pareja. ¿Cómo así? Use palabras claves. ¿Sí? Usted sabe que la comunicación no solamente es verbal, oral. También uno se comunica a través de gestos, a través de miradas, lo visual. Sí, a través del rostro también. A través del cuerpo también. A través de lo espiritual también. ¿Cómo? Nos damos cuenta que estamos cortando la comunicación. Desarrolle su propio lenguaje de pareja. Y cuando su pareja, la mirada, el gesto, ¿sí? O las señales de manos, la parte corporal, física, cada pareja debería desarrollar, que ni los demás se den cuenta, sean cómplices ustedes mismos de una comunicación de pareja, que los demás no lo entiendan. Y si puede crear un propio lenguaje, ¿sí? Que los demás no lo entiendan, también es algo especial, es algo, diría yo, rico en la comunicación, que es bueno desarrollarlo. Amén. Fin de la primera clase. Ahora sí vamos a pasar a tiempos de preguntas, si es que lo hubiera.